Hola, buenas tardes con todos, especialmente para el equipo de TERCAM. Un agradecimiento especial por haberme invitado a participar de este webinar sobre un tema de tanta actualidad y sin duda de tanto interés para nuestros países en toda la región. Un saludo a Rodolfo, que es con la persona probablemente que más hemos conversado de estos temas y que además ha tenido a bien ponerme muy difícil esta charla, debido a no solo su experiencia, que la ha dejado clara durante el tiempo que nos ha compartido, sino sobre la evolución que ha tenido el caso uruguayo. Yo pues en mi caso me voy a tratar de limitar a hablar cuál ha sido la realidad del Ecuador, que además es una realidad muy reciente, absolutamente reciente, como ya veremos, y que por supuesto le ha servido y ha podido ver en sus pares de la región esa evolución. Y que viendo ahora lo que nos cuenta Rodolfo, sin duda nos damos cuenta todo el camino que queda por recorrer. Y eso es probablemente lo más importante que podamos destacar de este webinar, como el mismo Rodolfo lo comentaba al inicio, que es que el resto de la región y el resto de los países nos vayamos alimentando de los procesos que ya se vienen desarrollando en los distintos países, en unos casos para tomar buenos ejemplos y en otros casos para no cometer ciertos errores, que sin duda los hay, y que esta industria, como cualquier otra, pueda aportar al desarrollo de los países que han resuelto andar por este camino. Yo me voy a permitir compartir una presentación para hacer un poco más gráfico el tema y bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver si es esta. Esperemos que sí. Creo que se fue hasta el final, pero no hayan visto mucho. Si alguien en el chat me ayuda, solo para saber que se ve bien, les agradecería. Preguntas y respuestas. Bueno, si alguien me confirma por el chat que se puede ver bien la presentación, continuamos. Bueno, como les decía, en el caso ecuatoriano, distinto a lo que nos contaba Rodolfo, y eso probablemente lo vamos a ver en las distintas regiones. La industria del cannabis tiene una partida de nacimiento muy distinta y probablemente sui generis. Desde una manera un poco histórica, la discusión sobre esta industria, si bien ya tiene algunos años, tomó especial auge y volumen con motivo de la discusión del Código Orgánico de la Salud. El Ecuador tiene un Código Orgánico de la Salud muy antiguo y desde el año 2012 se presentó un proyecto y luego algunas otras iniciativas que fueron discutidas a lo largo de 8 años. 8 años que terminaron el año pasado. En esa discusión, uno de los temas de análisis y uno de los temas probablemente que generaba gran interés, tanto desde la perspectiva industrial como desde la perspectiva regulatoria, era lo que tenía que ver con el cannabis, sea el cannabis medicinal o sea el cannabis no psicoactivo o el cáñamo. Sin embargo, y eso ocurrió después, sin embargo, la industria no toma la partida de nacimiento por Código Orgánico de la Salud, que les adelanto, terminó siendo vetado en su totalidad por el presidente de la República. Es decir, que no se aceptó ese proyecto que ya contenía unas normas relativas al cannabis y que no las vamos a analizar ahora porque no tiene sentido, no tiene vigencia en la legislación ecuatoriana, y no por esa materia, sino por una serie de otras razones. El presidente de la República resolvió no dar paso a esa norma, lo cual, según la legislación ecuatoriana, pues ese proyecto de ley no se convirtió en ley y no podía ni siquiera ser tratado durante el próximo año calendario. Pero ya se había iniciado también, desde el año 2018, una discusión de reformas sobre el Código Orgánico Integral Penal. En el Ecuador, en el año 2014, se aprobó un nuevo Código Penal
que de alguna manera, y por eso su denominación, integraba todas las normas penales que existían en la legislación ecuatoriana para convertir un único cuerpo penal donde se establecen pues no solo los tipos penales y sus infracciones, sino pues todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema penal. Ese fue uno de los avances en materia penal más importantes que ha tenido el Ecuador, que además contiene una de las instituciones también más importantes en las reformas que se han implementado en el país, como es la responsabilidad penal de la persona jurídica. En ese Código Orgánico Integral Penal del año 2014 se incorporó la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y digo esto no solo para resaltar la importancia que tiene ese código, sino porque probablemente sobre el final sea importante retomar esto para analizar básicamente ciertos riesgos que no son exclusivos de esta industria, sino que son ahora pues están ampliados a las distintas industrias y personas jurídicas que operan en la sociedad. Ese Código Orgánico Integral del año 2014, que ha tenido algunas reformas, en unas reformas que se comienzan a discutir en el año 2018, se incorpora una reforma, y ahora sí avanzo, si esto me lo permite. Ok. La reforma del Código Orgánico Integral Penal relacionado a lo que tiene que ver con el cannabis, básicamente atañe a dos artículos fundamentales, el artículo 220 y el artículo 222, que lo veremos después. Ya el 220 del Código Orgánico Integral Penal del 2014 establecía que la persona que directa o indirectamente, sin autorización y requisitos previos en la normativa correspondiente, la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso, consumo personal en cantidades establecidas por la norma correspondiente no será punible. En el 2019, la reforma incorpora añade a este artículo, como pueden ver ahí subrayado, una excepción que es en casos de consumo ocasional, habitual o problemático, el Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación. Y el último párrafo, que es probablemente el más importante para esta materia, la tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con el objeto de garantizar la salud, no será punible siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a través de un diagnóstico profesional. Es decir, aquí el Código Orgánico abre la puerta a lo que vamos a ver más adelante en su regulación secundaria, a lo que tiene que ver con el cannabis para uso medicinal. Esa misma reforma de agosto del 2019 incorpora también una modificación al artículo 222, como ya se les hacía mención, en relación a la siembra y al cultivo. Y dice: la persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizados en la producción de sustancias estupefacientes y psicotróficas con fines de comercialización será sancionada con pena privativa de libertad, excepto en los casos establecidos en las disposiciones general primera y segunda de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Sustancias sujetas a control y fiscalización. Entonces ya abre una puerta, ya vamos a ver qué nos decía y qué nos dice esa Ley Orgánica de Prevención. La Ley Orgánica de Prevención, en la disposición general primera y segunda, tal como lo señala la reforma al Código Orgánico Integral Penal, ya establece que la posibilidad o le abre la puerta a la producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos y productos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, podrá efectuarse exclusivamente con fines terapéuticos o de investigación médica. Y luego en la segunda, pues, más o menos en el mismo sentido, se refiere a para uso industrial no farmacéutico, de investigación científica no médica o adiestramiento con autorización escrita. Todavía no hemos entrado a lo que tiene que ver con el cáñamo. Esta ley orgánica en su artículo sexto, como lo vamos a ver aquí, contiene la definición
de lo que son sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Entonces, ese mismo Código Orgánico Integral Penal, en esa reforma, incorpora una reforma a esta ley, una reforma directa a esta ley, como pueden ver ustedes ahí y reforma la disposición general tercera. Y dice que se excluye de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización al cannabis no psicoactivo o cáñamo, entendido como la planta del cannabis y cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de delta 9 THC es inferior a 1% en peso seco, cuya regulación es competencia de la Autoridad Agraria Nacional. Entonces, ya vemos aquí cómo, por un lado, se excluye de las sustancias sujetas a fiscalización que estaban reguladas o sancionadas su cosecha, su comercialización en el Código Orgánico Integral Penal, y que el Código Orgánico Integral Penal las excluye en los casos de uso medicinal o terapéutico debidamente comprobado, también excluye al cáñamo, al cannabis, con lo cual toda esa regulación que hacía referencia a esas prohibiciones y a esas exclusiones específicas ya no le son aplicables a lo que tiene que ver con el cannabis no psicoactivo o al cáñamo. Entonces, como podemos, y yo por eso hacía la referencia a lo que nos contaba Rodolfo, la partida de nacimiento viene por la vía de la no sanción. Es decir, no hay una ley específica dirigida a la promoción o a la instauración de la industria del cannabis, sea medicinal, o del cáñamo o el cannabis no psicoactivo, sino que por la vía de la excepción y por la vía de la exclusión abre la puerta a esta industria. Abre la puerta en dos caminos. Abre la puerta para aquello que tiene que ver con el cannabis para fines medicinales. El tema recreativo no es tocado en la reforma y por tanto no es parte de esta ventana que abre la norma, y para lo que tiene que ver con el cáñamo o cannabis psicoactivo. Ahora bien, una vez que no está, por un lado, que está permitida o que no está sancionado su utilización para fines medicinales o terapéuticos, y que por otro excluye al cáñamo de las sustancias sujetas a fiscalización, por lo tanto, ya no está sometido a todo el régimen institucional que tienen que ver estas sustancias, se produce un desarrollo normativo que va, digamos, en dos vías, o por lo menos yo lo trato de plantear así. Por un lado, desde la vía de la producción, y que he puesto ahí la referencia a la Constitución Política de la República, en la cual pues es sin duda competencia del Estado el acceso equitativo a los factores de producción y todo lo que al Estado le corresponde para dichos fines, y por otro lado lo que al Estado le corresponde en términos de salud pública. Es decir, el Estado ante esta realidad le corresponde asumir sus competencias en ambos aspectos, en ambos escenarios. Y a partir de ahí, pues entonces se debía de producir un desarrollo normativo que regule cuál va a ser el comportamiento de la industria en ambos escenarios, tanto en el escenario productivo como en el ámbito de la salud pública. Es así como en octubre del año 2020, ¿verdad? Casi prácticamente un año después de que se había producido la reforma del Código Orgánico Integral Penal, por la vía de producción, el Ministerio de Agricultura, el 19 de octubre del 2020, dicta el reglamento para la importación, siembra, cultivo, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, exportación de cannabis no psicoactivo o cáñamo y cáñamo para uso industrial. Y claro, recordemos bien que lo que el Código Orgánico Integral Penal es, permitió o abrió la ventana, es para el cannabis para fines medicinales, y por el otro lado, para el cáñamo, es decir, para el cannabis no psicoactivo. En lo que tiene que ver con el cannabis no psicoactivo, el Ministerio de Agricultura, que es uno de los brazos ejecutores de la política pública del Estado en términos de producción, asume esa responsabilidad y dicta un reglamento para todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de esta industria, hasta los derivados, y eso es lo que vamos a ver. Y solo voy a leer estos dos artículos que definen o enmarcan cuál es el objetivo de esta norma.
El presente reglamento tiene por objeto regular las actividades de importación, siembra, cultivo, post cosecha, almacenamiento, transporte, procesamiento, comercialización, exportación de cannabis no psicoactivo o cáñamo y de cáñamo para uso industrial en el Ecuador, como productos netamente agroindustriales. Y esto también va a tener importancia una vez que al final analicemos las oportunidades para la industria en el Ecuador. Y en consecuencia establecer la diferenciación de manera clara y precisa entre el cannabis psicoactivo y el cannabis no psicoactivo, a través de la Autoridad Agraria Nacional como instancia rectora de la política. Es decir, todo lo que tiene que ver con la producción y el desarrollo de la industria del cannabis no psicoactivo es un tema netamente agroindustrial y por tanto lo maneja el Ministerio de Agricultura. La clasificación, ustedes la conocen muy bien y ya Rodolfo pues también lo reseñó cuando se refirió a los contenidos de THC para calificar ambas sustancias. Perdón, otra vez estamos mal aquí. Ese reglamento establece quiénes son y no voy a entrar a las particulares del reglamento, ustedes se lo pueden bajar, pero cosas que creo que pueden ser interesantes en términos generales para entender cuál es la realidad en el Ecuador, realidad que hoy pues obviamente está sometida a una expectativa del desarrollo de la industria al haber sido tan reciente. Insisto, este reglamento recién fue aprobado a finales del año pasado. Y luego los otros que veremos pues son prácticamente de hace 2 y 3 meses. Es decir, nunca tan actual este webinar para tratar 2 normas que quizá todavía están siendo objeto de análisis, de entendimiento, y de reflexión en el país. ¿Quiénes son las personas autorizadas para poder pedir licencias para el desarrollo de esas actividades que no ha dejado definido el objeto del reglamento del Ministerio de Agricultura? Personas jurídicas, cooperativas, asociaciones, comunas, universidades en general. Un tema importante, constituidas o domiciliadas en el Ecuador. Es decir, no hay una excepción para compañías o para inversión extranjera que por supuesto se domicilie en el Ecuador o para compañías que se constituyan en el Ecuador producto de capital extranjero. Registrados en el registro de licenciatarias, pues por supuesto, una vez que se obtiene la licencia, se es parte de este registro de licenciatarias. Autorizadas por la Autoridad Nacional Agraria, tiene que ser debidamente autorizada, y una o más actividades, y esto de una o más actividades hace referencia a los distintos tipos de licencia, lo cual significa que no porque me dedico a una actividad no puedo hacer otra. Es más, veremos más adelante cómo si obtengo licencia para una, es probable que ya no necesite para otras dependiendo del tipo de licencia. Aquí están las licencias. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer estas personas autorizadas en el marco del cáñamo o el cannabis no psicoactivo para fines agroindustriales y hasta la producción de derivados? La licencia 1, que lo que faculta es importación, comercialización de semilla de cannabis no psicoactivo o de esquejes de cannabis no psicoactivo cáñamo o de semillas de cáñamo para uso industrial. La licencia 2, siembra y producción. La licencia 3, cultivo de cannabis no psicoactivo o cáñamo. Licencia 4, cultivo de cáñamo para uso industrial. Ahí he puesto una mención para fines de síntesis, porque no hay pues tampoco tanto tiempo. En el caso de la licencia 3 para el cultivo de cannabis no psicoactivo o cáñamo, los mínimos son 5 hectáreas a campo abierto y 2 hectáreas en invernadero. La licencia 4, cultivo de cáñamo para uso industrial, 5 hectáreas según plan de producción industrial. Licencia 5, procesamiento de cannabis no psicoactivo o cáñamo y producción de derivados de cannabis no psicoactivo. Licencia 6 para fines de fitomejoramiento y o bancos de germoplasma de investigación. Y la licencia 7 para adquisición de derivados de biomasa o flor de cannabis no psicoactivo o de biomasa de cáñamo para uso industrial para exportación. Como podemos ver, este reglamento no regula el producto terminado de uso o consumo humano. Eso, expresamente la norma, lo deja a la autoridad sanitaria, ¿verdad? Aquí se queda en el aspecto, en la cadena hasta los derivados. Más, establece específicamente que no puede venderse directamente al consumidor final. La licencia se da por una vigencia de 10 años, es renovable. La renovación, hay 2 tipos de renovaciones. Una renovación automática en la medida en que
no se hayan producido cambios sustanciales en la estructura societaria o que estos cambios hayan sido comunicados adecuadamente al ministerio, o una renovación no automática, por llamarlo así, pero que principalmente constituye casi que una nueva licencia, cuando sí se han producido cambios sustanciales en la estructura societaria de la licenciataria u otras que ameriten una revisión de la documentación para poder adquirirla. Se requiere una nueva licencia en caso de que se cambie el lugar, ¿verdad? Para poder adquirir una licencia es necesario presentar un plan agrícola, un plan de producción agrícola. Tiene que estar determinado el lugar donde se va a desarrollar, hay unas inspecciones para asegurar que el lugar pues, es adecuado para la licencia que está siendo obtenida. Entonces el cambio de lugar sin duda genera la obligación de requerir una nueva licencia, o cuando se cambia el tipo de cultivo. La licencia 3 y 4 que hablábamos de 5 hectáreas a campo abierto y 2 en invernadero para licencia 3 y 4 para y 5 hectáreas para licencia 4, deben de ser cumplidas máximo en 5 años según el plan de producción agrícola que hay que presentar al momento de solicitar la licencia. Cosa importante, las licencias tienen carácter transferible, que tienen que ser notificadas y aprobadas por la autoridad agraria, pero pueden ser transferibles. Y requisitos, ya vamos a hablar un tema sobre la transferencia, más que sobre la licencia per se, sino sobre la propiedad de las licenciatarias. Requisitos, aquí, si bien son algunos requisitos, he querido reseñar estos que pueden ser particulares y que desde una perspectiva, además de compliance, que es una de las áreas de la cual es parte la unidad regulatoria a la cual me pertenezco la firma, pues me parece importante resaltar el certificado de antecedentes penales del representante legal, directores y socios con el 6% de propiedad en la sociedad. Es decir, ese es un tema relevante, novedoso, distinto, porque pues eso no es necesario para otro tipo de actividades. Estos son requisitos específicos para una actividad específica como es cualquiera de las que se plantea en las 7 licencias. Certificado de últimas personas naturales, excepto aquellas registradas en bolsa o fideicomiso. Es decir, el momento de hacer la solicitud es necesario que quien requiera o quien solicite la licencia presente la identidad de quiénes son las personas que conforman la sociedad, hasta la última persona natural en caso de que esté constituida por sociedades. La única excepción está en caso de que la sociedad pues, cotice en bolsa o constituya un fideicomiso, de tal manera que es mucho más difícil, muy complejo poder determinar específicamente quién es el propietario final, la persona natural. Y esto un poco en la línea de lo que decía Rodolfo también, porque una de las cosas importantes en esta industria pues, es asegurar que esta industria no permita la realización de actividades ilícitas. El precio de las licencias, de manera rápida, no voy a leer todos, ahí está, como pueden ver, y esto pues, si bien siempre los precios pueden ser subjetivos, ahí están desde la licencia 1 hasta la licencia 7, en función del número de hectáreas, especialmente desde la licencia 2 a la 4, ustedes lo pueden ver, luego entiendo esta presentación, la gente de TERCAMP pues se las hará llegar. Esto puede ser revisado por la propia autoridad. Permítanme un segundo, porque creo que aquí quiero ver el chat. Creo que hay unas preguntas, ¿no? Bueno. Seguimos entonces. No hay preguntas. No tiene preguntas. Seguimos entonces. Ese mismo reglamento establece un régimen de control que está atribuido a la Subsecretaría de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura. Autorización previa de transferencia de acciones del 6%. Esto es lo que les mencionaba cuando decía que las licencias eran transferibles. Sí, son transferibles, pero fíjense que para la transferencia de las acciones de la sociedad, si son más del 6% del capital, es necesario contar con una autorización. La transferencia del 50%, solo cuando ya la licenciataria y la licencia estén en operación y al menos se haya ejecutado el 0.5 del hectárea.
La autoridad puede hacer requerimientos de información muy amplios, tanto relacionados a la propiedad, inversión, estructura societaria, antecedentes penales, estado financiero. Tiene unas capacidades muy amplias en términos de investigación, puede hacer inspecciones aleatorias, puede hacer entrevistas, es decir, tiene una facultad de inspección muy grande para asegurar el debido desarrollo de la industria. Puede obtener o solicitar datos genéticos, métodos de cultivo, producción, procesamiento, y el régimen de control establece también un sistema de trazabilidad por medio de una plataforma tecnológica basado en open source que debe de ser desarrollado por autoridad. ¿Cuáles son las irregularidades principales que puede cometer una licenciataria y que luego veremos pueden ser objeto de sanciones? Es siembras no autorizadas, es decir, que se siembre sin tener la licencia o que se siembre para fines distintos o en áreas mayores a las autorizadas, que el propósito del cultivo sea diferente al que consta en la licencia, o que haya modificaciones respecto a la documentación o información sin la debida notificación. Esto es muy, muy importante. Sanciones. Multas que pueden llegar hasta 50 salarios unificados en el Ecuador. Probablemente, bueno, pues eso depende mucho de la estructura societaria y del capital, pero son multas que además pueden ir de la mano de otras sanciones, como puede ser la suspensión temporal de licencias hasta 30 días, revocatoria definitiva de la licencia, decomiso, eliminación del material vegetativo, clausura temporal o definitiva. Todo esto sin perjuicio de que si la infracción, y por eso hacía mención inicial también al antecedente de la reforma en el Código Orgánico Integral Penal sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, en caso de que la infracción tenga indicios de responsabilidad penal, se remitirá a la autoridad competente. Voy con el tiempo, vamos a avanzar. Ahora bien, adicionalmente a esto, porque esto decíamos para fines agroindustriales, pero nos quedábamos en la cadena, en el producto, en los derivados. ¿Quién es la autoridad para regular los productos de consumo en el Ecuador? Es el ARSA, la autoridad que se encarga de emitir los registros sanitarios y la normativa sanitaria. Entonces, el ARSA emite en febrero de este año, hace muy poco, una normativa justamente para la regulación y control de los productos terminados, en cuya formulación contengan cannabis no psicoactivo o cáñamo. Nuevamente, seguimos en el cáñamo o el cannabis no psicoactivo. O derivados de cannabis no psicoactivo o cáñamo que se utilicen como materia prima para elaboración de productos farmacéuticos. Que considera la norma como producto terminado cualquier producto que contenga en su formulación cannabis no psicoactivo o cáñamo, según para ser comercializado o distribuido como un producto de uso o consumo humano, y que debe constar con registro sanitario, notificación sanitaria o notificación sanitaria obligatoria según el tipo de producto de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Entre ellos, alimentos procesados, bebidas, aditivos alimentarios, suplementos alimenticios, productos cosméticos en general, prácticamente toda la gama que la industria del cannabis no psicoactivo ha desarrollado de producto terminado de consumo o de uso humano o animal. Con lo cual, aquí diríamos que en lo que tiene que ver al cáñamo, se completa toda la cadena industrial y toda la cadena de comercialización. Algunas cosas importantes en este segmento: hay que presentar el certificado de análisis que demuestre que la concentración de THC en el producto terminado es, en alimentos procesados, no menor del 0,3. Lo escuchaba a Rodolfo referirse al caso uruguayo. Si bien aquí, para ser no psicoactivo, tiene que tener menos del 1%, en el caso de alimentos procesados y suplementos, el valor tiene que ser de hasta 0,3 de THC. Los productos cosméticos se mantienen en el 1%. Los medicamentos en general, productos naturales de uso medicinal y homopáticos y dispositivos médicos tienen que tener también un valor inferior a 1% y su comercialización exclusiva en establecimientos farmacéuticos. Se permite la importación y la exportación, que en este caso, cuando se exporta a un país donde el cáñamo o el cannabis no psicoactivo
es un producto sujeto a fiscalización, pues hay que comunicar previamente al ARCSA para que el ARCSA a su vez comunique a la autoridad de dicho país y se tomen las medidas correspondientes. Vuelvo a ver aquí, a ver. Yo sé, estoy leyendo un poco los chats, si es que fuera necesario. Bueno, ahí me avisa Rodolfo o alguien si es que hay necesidad de alguna consulta. Eso entonces ya dijimos, para el desarrollo bioindustrial, y ahora ya para producto terminado, el ARSA en el mes de febrero nos dicta una regulación en la cual prácticamente permite el desarrollo de toda la gama de productos que normalmente contienen el cáñamo, con una diferencia en su contenido de THC, y establece ciertos requisitos. Hay una serie de requisitos adicionales en los que básicamente pasan por cumplir con las normas sanitarias, los permisos de funcionamiento, los registros, pero conceptualmente hablando, yo creo que es lo importante en este momento, más allá de la letra chiquita, la industria puede avanzar en ese camino. Ahora, teníamos que el Código Orgánico Integral Penal pues ya establecía también la no penalización en casos de el cannabis medicinal. Ahora, el Ministerio de Salud Pública, porque ya no estamos en el ámbito de la producción, sino que estamos en el ámbito de el cuidado y el aseguramiento de la salud, emite también ahora, el mes de marzo, un reglamento del uso terapéutico del cannabis de uso medicinal que contengan cannabinoides y que se basa básicamente en un reglamento que tiene por objeto regular y controlar la prescripción, dispendio y uso terapéutico del cannabis medicinal y productos farmacéuticos que contienen cannabinoides, es decir, de aquellas sustancias químicas que, independientemente de su origen o estructura, interactúan con el sistema endocannabinoide. Entonces, esto viene de alguna manera, no digo a cerrar el círculo, pero a atender esa ventana que abre el Código Orgánico Integral Penal y a regular cómo debe de tratarse aquellas sustancias para uso medicinal que contienen cannabis. Los medicamentos sujetos a fiscalización que contienen cannabinoides y una concentración de THC igual o superior a 1%, ya no estamos en cáñamo, se prescribirán a usuarios o pacientes con las siguientes indicaciones terapéuticas y se definen ahí algunas indicaciones terapéuticas. Dos cosas que me parecen fundamental para entender en esta lógica. Escuchaba con mucha atención a Rodolfo decir cómo era el proceso en Uruguay por parte del control estatal y la adquisición por parte del Estado para luego la distribución a las farmacias. Aquí no se ha planteado algo parecido, pero obviamente sí hay una obligación de que estos medicamentos sean prescritos, se vendan con prescripción médica y se vendan con prescripción médica dependiendo de el tipo de producto, el tipo de profesional de la salud. O sea, si es inferior a 1%, es decir, si es el uso de cannabis no psicoactivo y es en contenido menor de 1%, profesionales de la salud mediante receta médica para prescripción de medicamentos en general, e igual o superior al 1%, profesionales habilitados para prescripción de recetas especiales. Y la dispensación igualmente, en unos casos para las farmacias y botiquines privados y en otros casos para las farmacias públicas con presentación de receta especial. Entonces, ahí tenemos cuál es la regulación en el Ecuador. A manera de síntesis, tenemos una ventana que se abre a través del Código Orgánico Integral Penal y que a su vez reforma la Ley de Prevención de Drogas y que excluye del listado de sustancias prohibidas o de sustancias sujetas a fiscalización el cáñamo, y por otro lado regula la utilización del cannabis medicinal para fines terapéuticos, y luego viene tanto en el ámbito productivo toda la reglamentación con los tipos de licencias y la forma de adquisición de cada una de ellas hasta el producto derivado, y luego también la reglamentación para el producto terminado que contenga esta sustancia. Y a su vez el Ministerio de Salud Pública regula la prescripción del cannabis psicoactivo. Riesgos, y más allá de riesgos, simplemente está en la misma norma, pero me parece que es un tema que es normal, pero que nuevamente es una perspectiva de cumplimiento. Creo que es un tema que debe saltar a la luz
y que es el riesgo de que se detecten plantas de genética psicoactiva dentro de las plantaciones de cáñamo, y por tanto a la Autoridad Agraria Nacional le tocará informar inmediatamente al regulador para que intervenga de acuerdo a las atribuciones de la Ley Orgánica de Prevención de Drogas. Y obviamente pues iniciar, ya vimos ahí también, que, que dentro de las sanciones se establece, sin perjuicio de que eso ocurra, la remisión a las autoridades penales correspondientes, y la suspensión y la revocatoria. Oportunidades, y aquí con esto ya voy a concluir, que no tiene que ver directamente con esta industria, pero al ser, nuevamente, una industria hoy regulada, y no estando dentro de en el caso del cáñamo, de las industrias, de las sustancias sujetas a fiscalización, pues perfectamente pudieran aplicar a la plataforma competitiva o de promoción de inversiones que tiene el Ecuador y que viene desarrollando para desarrollar su industria. Entonces, oportunidades, desarrollo y regulación para toda la cadena productiva, ya mismo, desde la importación, la siembra, el cultivo, la cosecha, la poscosecha, el producto, los derivados y el producto terminado. La posibilidad de importación y exportación, inversión nacional y extranjera, lo vimos que no hay una limitación, siempre y cuando sean compañías que se hayan constituido domiciliado en el Ecuador. La bancarización, no hay ninguna exclusión, obviamente, y en línea de lo que decía Rodolfo, sujeto a los controles del sistema financiero en relación con lavado de activos y financiamiento de delitos. Incentivos tributarios contemplados en el Código Orgánico de la Producción para inversiones nuevas o para ampliaciones, y aquí esto es una política de Estado que se otorgó en el año 2018 y luego fue renovado en el año pasado por 2 años más, para poder promover la inversión en determinados sectores y en determinadas zonas del país, entre esas la zona agrícola. Entonces, tratándose de proyectos agrícolas, hay unos beneficios y unos incentivos importantes para la inversión. Y en esas, pues por supuesto, pudiera estar proyectos o inversiones que tengan que ver con el cáñamo particular. Eso es lo que tenía para contarles. Como ven, es una historia muy reciente, prácticamente de semanas o meses. Seguramente va a requerir una evolución y un desarrollo, tomando los ejemplos y tomando las experiencias que han pasado en la región. Hay mucho entusiasmo por el sector industrial, ha habido hasta la fecha un apoyo principalmente de las autoridades productivas. Estamos a puertas ya la próxima semana del cambio de gobierno, donde probablemente pues tendremos que ver cuáles son las líneas estratégicas y el enfoque de la nueva política agrícola y productiva, pero confiamos que este sea una de las industrias a la cual se le dé el apoyo y pueda lograr su completo desarrollo en beneficio del desarrollo propio del país. Muchas gracias nuevamente, espero haya servido de algo y estoy a su disposición cualquier pregunta o inquietud que se necesite. Carlos, acá Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Quería hacerte llegar un par de preguntas, leértelas, si te robamos unos minutos más de tu tiempo, que llegaron al buzón de preguntas. Nos pregunta José Mazabo si en Ecuador, ¿cómo es la forma de acceso a los fitopreparados a base de cannabis para médicos veterinarios y sus pacientes? Hay 2 preguntas relacionadas a veterinaria, las enlazo. También Paula Lescano diciendo si los profesionales médicos veterinarios mediante receta pueden prescribir en el Ecuador o cómo sería para animales además de humanos. Sí, gracias Pablo. A ver, empiezo por la última, que de alguna manera también medio va a responder la primera. Sí, como vimos en el reglamento del Ministerio de Salud Pública, se regula la prescripción de medicamentos tanto para uso humano como para uso animal, ya sean con cannabis psicoactivo o con cannabis no psicoactivo, ¿verdad? Los profesionales en el Ecuador pues están debidamente registrados y calificados, y dependiendo de el registro que tengan, pues pueden prescribir una de las 2 según corresponda. Aquí nuevamente puse la lámina, y en este reglamento, por supuesto, con más detalle, se establece cuáles son los requisitos, pero en principio y de manera general, sí, tal como lo dice la norma, se puede prescribir para uso humano y medicinal,
y dispensarse directamente por farmacias debidamente autorizadas. Y en lo que comentabas anteriormente, como les decía, realmente esta es una industria naciente, con lo cual todavía no tenemos la experiencia o no tenemos los casos para establecer adquisición, compras o acceso a determinados productos específicos. Yo he averiguado sobre cuántas licenciatarias, por ejemplo, ya han obtenido su respectiva licencia, valga la redundancia, y pues el número todavía es muy bajo, ¿verdad? Se habla de alrededor de 14 posiblemente licencias que se hayan otorgado, lo cual no necesariamente significa que son 14 licenciatarias, sino que posiblemente son menos licenciatarias con mayor número de licencias. Todavía recién se está en la fase de exploración y de prueba de las semillas, con lo cual todavía no creo que estemos a nivel de poder contestar la primera pregunta hasta que haya evolucionado un poco más la industria. Perfecto, Carlos. Si te hago una más, que nos pregunta Lina Naranjo, dice, entonces los productos con contenido superior a 1% de THC, ¿estos deberían ser importados? No, a ver, la importación está permitida para los productos terminados que contengan menos de 1%. Lo que está permitido para fines de cannabis psicoactivo es más del 1%, es para fines terapéuticos prescritos por un médico especialista vía receta médica y adquirido directamente por la farmacia. Entonces, no es que hay un libre acceso a productos en general, sino medicamentos que hayan obtenido además el registro sanitario en el país y su venta tenga que ser realizada vía prescripción médica de un profesional de la salud. Bueno, Carlos, ahora sí, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por todo, contarnos un poco cuál es la situación en Ecuador, que claramente es una situación un poco más inmadura que del resto del continente, pero obviamente que sirve la experiencia y esta suerte de red que podemos tejer a lo largo de todos nuestros países como para poder tratar de avanzar más en bloque. Obviamente, como charlamos, uno está sujeto de las disposiciones de los gobiernos de turno a veces y sus inclinaciones, pero creemos que es un tema importantísimo para tratar y para empujar, porque bueno, puede traer muchos réditos, no solo a la salud, sino a las arcas de nuestros países. Así que te agradecemos, Carlos. Nuevamente, la gente puede quedar en contacto y si hay alguna otra pregunta, por ahí la podés contestar escrita desde el buzón sin ningún problema. Así que te agradecemos nuevamente, Carlos, por tu tiempo. Gracias a ustedes, ahí están los datos y pues siempre a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa de 3 minutos para poder aflojarnos un poquito y seguimos con el último bloque, con el estudio desde México. Tenemos 3 ponientes que van a nutrir mucho más este evento. Así que enseguida volvemos. Gracias.